Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a Dios, le damos honra, le damos majestad, Señor, en esta mañana, Señor. Mañana de victoria, mañana de cielos abiertos. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor, desde temprano adorando y glorificando y exaltando tu nombre, Dios. Estamos aquí, Señor amado, Señor, postrándonos delante de tu presencia, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor amado, Dios. Ahora, mi Rey amado, delante de ti, Señor amado, aleluya, Señor, primero que todo, Señor, bendigo a cada uno, Dios les bendiga, a cada uno de aquellos que están escuchando, a cada uno de aquellos, aleluya, que también por las redes, por Facebook, por YouTube, que Dios les bendiga y que la gracia de Dios sea derramada sobre sus vidas, aleluya. Vamos a estar orando por esta palabra, aleluya, santo Dios, pero primero vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo del 29 al 31. Tengo la poderosa palabra de Dios y dice: el siguiente día vio Juan Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que se fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, dio testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. En un versículo más, lo leemos y vamos a leer al 31, pero no podíamos dejar escapar esta palabra tan hermosa. Vemos algo muy hermoso que dijo allí cuando comenzamos en el versículo 29, lo voy a repetir, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y en esta mañana estamos en Santa Cena. Es la primera escuela dominical y estamos llevando esa Santa Cena. Le damos la gloria a Dios porque pues Dios ha sido bueno con nosotros, porque su misericordia es grande y maravillosa. El Cordero precioso, el Cordero inmolado, ese Cordero que Dios, dice la palabra, que quita el pecado del mundo. Cuando vemos allí, vemos que cuando habla del Cordero de Dios, hace referencia al Señor Jesús. Seguramente hemos escuchado eso y muchísimas veces, ¿verdad? Hemos escuchado sobre el Cordero de Dios. De pronto tú has escuchado allá, de pronto ni siquiera eres cristiano, pero has escuchado sobre el Cordero de Dios. Y cuando estudiamos la palabra y nos vamos de pronto en el Antiguo Testamento, cada cordero se ofrecía, era por un hombre, y el mismo hombre lo preparaba y se lo llevaba al sacerdote, pero cada cordero era por un solo ¿qué? Hombre, que era un animal que se preparaba por un hombre, y era preparado por quien lo ofrecía. Pero ahora aquí en el Nuevo Testamento estamos escuchando algo, una palabra gloriosa que está diciendo Juan el Bautista, una palabra gloriosa, y cuando ve venir al Señor Jesucristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Gloria a Dios, aleluya, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista declaró que Jesús era el Cordero de Dios, era el verdadero Cordero de Dios, preparado ¿para qué? Para un propósito en especial, y dice allí que era para quitar el pecado ¿de quién? Del mundo. Ese era el propósito en especial por lo cual había sido preparado este Cordero. Pero vemos algo, es Dios mismo quien quita el pecado del mundo. Nadie puede quitar el pecado, sino Dios mismo es el que quita el pecado del mundo. Entonces, y el único era aquel que era sin mancha, sin pecado, una persona o alguien que no tuviera pecado y sin mancha. Y nadie lo podía hacer. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, era el único capacitado para morir por el hombre caído.
y derramar su preciosa sangre y quitar el pecado del mundo. Pero dice la palabra que el Cordero de Dios cargó con nuestros pecados, murió y derramó su sangre por nosotros. ¿De qué manera Jesús quitó el pecado del mundo? Cuando nosotros vamos a Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay algo, dice claro que la paga del pecado es muerte. Entonces, el hombre estaba totalmente en pecado, estaba muerto, alejado de la gracia y la misericordia de Dios. Pero Dios tenía un deseo especial, era reconciliar al hombre caído con él mismo. Y por eso ofreció a Jesucristo, el Hijo de Dios, para ser el Cordero de Dios. Eso, el mensaje se llama el Cordero de Dios. Dios ofreció a su Hijo para ser ese Cordero. Y Él cargó con el pecado de todos nosotros. El Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, es divino. Claro que sí, que es divino. Muchas veces decimos, no, pero si fue hombre, no fue divino. Pero por medio de la encarnación, dice, se vistió con un cuerpo de ¿qué? De carne y sangre. Por medio de la encarnación se vistió con un cuerpo de carne y sangre, semejante al de nosotros. ¿Para qué? A fin de morir por nosotros, mi hermano. A fin de hacer lo que Dios requería, lo que un día Adán pecó y desobedeció. Ahora tenía que haber un Cordero perfecto que muriera por todos nosotros. Hebreos 2:14 habla, así que cuando los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, en Hebreos 2:14. Los hijos participan, los hijos, o sea, todos nosotros tenemos parte. ¿De qué? De carne y de qué? Y de sangre. Pero Él también tenía que tener esa parte ¿de qué? De sangre y de carne, para poder destruir al que tenía, dice aquí, el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y cuando nosotros leemos aún los evangelios en los cuales está y habla de Jesucristo cuando caminó aquí en la tierra, ahí en los evangelios nos habla de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y vemos cuánto Él no tenía culpa. Pero Él, sin embargo, dice la palabra que cargó ¿con qué? Con nuestros pecados. Él cargó con nuestros pecados. Él lo hizo. ¿Y por qué? Por amor. Dice que derramó su sangre en la cruz del ¿qué? Del Calvario. Él lo hizo por amor. Allí en esa cruz Dios puso todos los pecados, los tuyos y los míos. Todos los puso allí. Y de toda la humanidad. Lo puso allí como el Cordero de Dios que había escogido para el sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Por eso en Isaías 53:5 habla, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga dice que fuimos nosotros curados. Otro dice fuimos sanados. Pero a veces me pongo a meditar. De verdad le digo al Señor, Señor, cuán grande sería esa carga tan pesada de tanto pecado que llevó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Debe ser grande esa carga. ¿Nunca se han puesto a meditar sobre eso? ¿Cuán grande sería esa carga tan pesada por el pecado del mundo?
Porque que Dios lo juzgó como nuestro sustituto y toda la humanidad estaba en pecado. Es por esto, mi hermano, que en un momento determinado Jesús exclamó: Dios mío, en esa cruz, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús no tenía culpa, no tenía pecado. Pero, ¿sabes? El Padre tenía que desamparar a Jesús porque Él era ese Cordero sustituto, porque Él era el Cordero que estaba haciendo allí, que estaba tomando el lugar de todos nosotros. Él tenía que pagar ese precio, pero debido a que Él tomó ese lugar de nosotros, los pecadores, entonces Él tuvo que cargar todo el peso del pecado. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque es que la justicia de Dios requiere algo. Requiere derramamiento de sangre. Requiere ese derramamiento de sangre. La sangre de Jesús la derramó por nosotros, a fin de que obtengamos el perdón de los pecados, a fin de que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Nuestro querido Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados en la cruz, sufrió la muerte por nosotros y derramó su propia sangre por nosotros, mis hermanos. Él lo hizo. Mira lo gran importante que es. Yo soy cristiano. A veces lo decimos como que así, como que no le oigan casi. Pero sabes, ya Cristo pagó. Y un precio alto, precio de sangre. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Él mismo, Jesucristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo, dice, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia de Dios. Esa justicia, eso que requería el derramamiento de sangre, nosotros podíamos que ahora lo pudiéramos hacer. Pudiéramos ver ese derramamiento de sangre, pudiéramos ver lo que Dios estaba tomando el control, lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. ¿Sabes? Y por cuya herida fuiste sanado. Estabas enfermo, primero que todo. Estábamos enfermos del pecado. Estábamos enfermos de opresiones. Estábamos enfermos de iniquidades. Estábamos enfermos. Pero ahí en esa cruz fuimos sanados. Y al estar sanados de todo aquello, entonces físicamente va a venir tu sanidad. Físicamente te puedes acercar a Él. Físicamente te puedes allí en su presencia decirle al Señor: he aquí estoy. Y dice que Él nos escucha. Y no porque nosotros seamos mejores que los demás, sino por los méritos de Jesucristo. Porque Él no nos ve, sino ve los méritos de Jesucristo en nuestra vida. Entonces en su sangre nos limpia de nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. El Cordero de Dios efectuó una redención perfecta, eterna por nosotros. Amén. Él lo hizo, una redención eterna por nosotros. Él lo hizo, mis hermanos. Él hizo todo para la gloria y honra de Dios. Aleluya. Cuando nos damos cuenta de lo que significa que Jesús es el Cordero de Dios, entonces no podemos sino amarle. ¿Cuántos aman a Jesucristo? Aleluya, gloria a Dios. Le amamos, Señor. Amarlo con todo nuestro corazón. Le decimos: Señor, tú eres el Señor de mi vida. Pero ¿sabes algo más que ese Cordero de Dios? Él
es hoy y por la eternidad. El Cordero de Dios es hoy y por la eternidad. Sí, es hoy y por la eternidad. En Génesis vemos la caída del hombre. De pronto, cuando habla, dice que cuando Adán y Eva pecaron, dice que se escondieron de Dios. Lo primero que hicieron fue esconderse tras la caída. Pero, ¿sabes? Pero ellos se escondieron. Y como se sentían ya desnudos, alejados de la presencia de Dios, quisieron vestirse por su propia cuenta. Quisieron ponerse una vestidura propia. Dice que se hicieron y se vistieron con unas hojas. Pero, ¿sabes? Esa era una vestidura propia de hombre. Pero delante de Dios, ellos estaban separados. Ellos no podían hacer nada. Recuerda que todo es con derramamiento de sangre. Y dice que Dios cogió y mató un animal. Vamos a decir, el Señor mató un cordero. Y dice que los vistió con pieles de ¿qué? De animal, de un animal. Ese primer cordero que fue inmolado por Adán y Eva. Allí no lo dice. No dice que la palabra cordero, pero dice un animal. Pero desde un principio estaba apuntando a Jesucristo, ¿verdad? Y dice que mató un cordero y lo vistió. Delante de Dios, ellos estaban vestidos. ¿Por qué? Porque estaban tipificando la sangre derramada. Aunque ellos estaban lejos de la presencia de Dios, ahora podían buscarle, ahora podían decirle, podían pedirle perdón a Dios. Pero el hombre decidió seguir en desobediencia, ¿sabes? Y cuando vemos allí más adelantico, vemos a un Abraham. Abraham dijo, Dios proveerá que cordero, cuando iba con su hijo Isaac. Dios proveerá cordero. Él es el que provee, Él es el que provee por nosotros. Él es el que hizo que Jesucristo, su Hijo amado, pagar ese precio por nosotros. Y cada uno de estos lo vemos como un cuadro de Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Nuevo Testamento vemos la realidad de ese cuadro. Vemos la realidad cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por medio de su muerte en la cruz y en la resurrección, todavía vemos cómo ese Cordero de Dios es nuestro Cordero, es el proveedor. Él murió, pero Él resucitó, mi hermano. Él resucitó y sigue siendo nuestro proveedor. Amén. No que se murió y ya proveó y derramó su sangre y eso fue todo. No, Él sigue siendo nuestro proveedor. Él sigue siendo aquel, como dice en 1 Corintios 15, versículos 51 al 57. Dice así. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Donde está muerte tu aguijón y donde está, oh sepulcro, tu victoria. ¿Dónde está? ¿Y dónde está el sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Algo muy hermoso. Cristo resucitó,
conquistando la muerte, ¿verdad? Él resucitó conquistando la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte ha sido despojada de su aguijón. Sabemos que cuando habla un aguijón, los animales que tienen aguijón, cuando entierran el aguijón y es un veneno, por lo general la persona que muere, porque es veneno. Ya la muerte no podía seguir allí incrustando el aguijón, pues el poder de la muerte ha sido quebrantado por el Señor Jesucristo. Ha sido quebrantado por el Señor Jesucristo. Entonces, así como Cristo vive eternamente, así nosotros, los creyentes, en Cristo Jesús, no morirán eternamente, sino que resucitarán el día postrero. Y también podemos decir, también está testificando, estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora, así como Cristo vive eternamente, ahora tú estás vivo. Ahora tú eres hijo de luz. Ahora tú no eres hijo de las tinieblas. Ahora tú eres hijo del día, porque vives en Cristo Jesús. Porque hay vida. Cuando estamos sin Cristo caminamos, pero dice la palabra que están muertos. Se mueven, pero están muertos. ¿Y por qué? Porque están alejados del Señor, porque están alejados de una vida en Cristo Jesús, porque están allí sumidos ¿en qué? En su propia caminar. Pero es bueno cuando andamos y caminamos en Cristo Jesús. Qué hermoso es eso. Ahora en Cristo Jesús estamos vivos en Él y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia al oportuno socorro. Hallar esa gracia y ese oportuno socorro. ¿Y por qué nos acercamos confiadamente, mis hermanos? Porque yo decía, no nos acercamos por nuestro propio mérito, sino por la sangre derramada por el Cordero de Dios. Por la eternidad Jesús será el Cordero de Dios. Y para sus redimidos. Alabado sea el Señor Jesucristo. La gloria, la honra es para el Rey de Reyes, porque Él vive, porque Él reina por los siglos de los siglos. ¿Sabes? Esa palabra, el Cordero de Dios, es una palabra profunda. Es una palabra que si quiero seguir hablando, puedo hablar todo un día, 2 días y no alcanza, mis hermanos. El Cordero de Dios que quita el pecado. Pero sí quiero que les quede claro, a que conozcamos y que entiendan de verdad que tenemos que conocer personalmente. ¿Y cómo lo conocemos? Haciendo lo propio. Y si aún ahí estás, ahí que tú me estás escuchando, o a veces estamos viniendo a una iglesia, ¿sabes? Y no hemos conocido, y no hemos entendido de verdad lo que es el Cordero de Dios. Dios quiere que le conozcas. Aunque todo lo cumplió Jesucristo en esa cruz, dice cumplió todo. Él pudo decir consumado es. Él lo pudo decir en esa cruz. Consumado es. Él quitó el pecado del mundo. Este hecho lo debemos aplicar también a usted personalmente, a mi vida, a usted que me está escuchando. ¿Sabes? Simplemente tienes que decir tú allí, arrepentirte. ¿De qué me voy a arrepentir si yo llevo una vida recta? ¿De qué me voy a arrepentir si no estoy robándole a nadie? De estar alejado totalmente de Dios, de estar alejado de Él. Acércate nuevamente a Él. ¿Sabes? Un día de gozo. Ya el domingo que viene vamos a estar todos juntos. Y si de pronto estás allí y estás en tu casa este tiempo, el enemigo ha puesto tantas cosas, te has sentido solo, desvalido, te ha faltado muchas cosas, acércate a Él, el único proveedor por excelencia. Acércate a Él, dile nuevamente, búscale nuevamente. No en vano Jesucristo pagó ese precio en la cruz del Calvario por ti. Él tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo
No miremos las cosas que de pronto pasan. Miremos el propósito y el plan que tiene para Dios, para con tu vida. Acércate. Vamos a acercarnos, a unirnos nuevamente como hermanos. Vamos a unirnos. Los invito. Aquí estamos. Vamos a estar los domingos. Vamos a tener 3 poderosas escuelas dominicales para que lo puedan en la mañana. En la mañana van a haber 2, en la tarde va a haber 1. Los invito a acercarse. Vamos a unirnos. Vamos a comenzar nuevamente. El Dios que nosotros tenemos te está llamando. Te está diciendo, acércate de nuevo a Él. Cree en Jesús y en todo lo que Él ha hecho. Y recibe al Cordero de Dios como su Salvador. Créele, recíbele a Él como el Salvador de tu vida. Y ahora, para terminar, quiero hacer esa oración. Y ahí donde estás, de pronto dice, ya yo he ido, pero reconcíliate nuevamente con Él. Y si no has recibido al Señor Jesucristo, te invito a que lo recibas y abras tu corazón y digas así: voy a estar orando por ti. Señor Jesús, me vuelvo a ti, Señor. Confieso que soy pecador. Necesito, Señor, que me perdone, Señor Jesús. Señor Jesús, creo en ti y en todo lo que tú has hecho por mí. Gracias, Señor, por morir por mí como el Cordero de Dios, Señor. Gracias, Señor amado. Te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Ahora mismo, Señor. Que seas tú inscribiéndome en el libro de la vida y borrándome del libro de la condenación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo lo creo. Es una oración que pronunciamos por nuestra boca, pero hazla propia. Créala con toda tu mente y con todo tu corazón. Él está allí con los brazos abiertos. Él ya pagó ese precio. Ahora quiere enseñarte y derramar sobre ti todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ahora quiere hacer en tu vida. Ahora quiere saber sobre cada uno de los que me han escuchado, sobre los jóvenes, sobre las damas, caballeros, ancianos. Él no hace excepción de personas. Él solamente quiere darte más y más. Por eso le doy la gloria a Dios, le doy la honra al Rey de Reyes. No me canso de alabarle, porque me ha dado esa oportunidad de hablar de Él, porque me ha dado esa oportunidad de poder decirle que Él es mi Señor, mi Salvador, de poder hablarle a otros, de poderle darle lo mejor para Él, que el primer lugar sea siempre para Él, que mi vida entera puedo decir: Señor, es tuya, que nada tiene valor si tú no estás en mi vida. Le doy gracias a Dios por eso. Gracias, mi Rey, porque tú has sido bueno, porque dándote lo mejor, tú derramas también cosas grandes y maravillosas, Señor. Derramas familia, hijos, Señor. Oh, cuán grande y cuán maravilloso eres tú, Señor, que nos amas, Señor, que tu plan y tus propósitos, Señor, no acaban. Ellos siguen, Él sigue ese plan y ese propósito. Que Dios les bendiga. Les habló su pastora Liliana Barrio. Dios les bendiga y Dios les guarde.